Isaías 7, Isaías, aunque no pudimos terminar el estudio del reino de Dios, como estamos ya en una época donde recordamos el nacimiento de Cristo, la Navidad y los personajes que rodearon al nacimiento milagroso del Señor, vamos en este mes a ver algunas lecciones en relación al tema de la Navidad. Y vamos a leer en Isaías, y yo llamo a este pasaje yo lo llamo Navidad según Isaías. Navidad según Isaías. Y vamos a ver Isaías 7, del 13 al 22. Isaías 7, del 13 al 22. El trasfondo o el contexto del 13 al 22 es que el rey de Israel o Judá, Acaz, se llamaba Acaz. De hecho, el ministerio del profeta Isaías se ubica durante el reinado de 4 reyes de Judá, que fue Usías, que fue Jotán, que fue Acaz y que fue Ezequías. 1:1 o 7:1. No, perdón, 1:1 de Isaías. 1:1 de Isaías les da ese dato, les da esa información. Dice: visión de Isaías, el hijo de Amós, lo cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en los días era la costumbre, ¿verdad? No se daban los años como hoy, ¿verdad? En los días de Usías, en los días de Jotán, en los días de Acaz y en los días de Ezequías, reyes, dice, de Judá. 4 reyes, 4 reinados diferentes. Y Isaías fue profeta durante ese reinado. Entonces leamos Isaías 7, del 13 al 22, pero les decía yo, antes de leer, que hay una crisis. Y siempre ha habido gente rebelde, gente que no le cree al profeta, al pastor, al predicador o como se llame, ¿verdad? Y fue el caso. En 7:10 le dijo Dios, dice: habló también Jehová a Acaz, era el rey, diciendo: pide para ti señal, pide para ti una señal. Hay hermanos que no creen en las señales. De hecho, Cristo en el Evangelio dice: estas señales seguirán a los que creen. Pero como no creemos, no hay ninguna señal que nos siga. Y luego se quejan que no ven milagros, porque no creemos. Entonces, pide para ti, versículo 11, una señal de parte de Jehová tu Dios, demandándola o pidiéndola, ya sea de abajo, en lo profundo, o de arriba, en lo alto.
qué dijo Acaz? ¿Qué respondió Acaz? Respondió Acaz y dijo, no pediré, no tentaré a Jehová. Hay gente que tiene su manera, ¿verdad?, de pensar. Pero él perdió una gran experiencia, perdió una gran bendición. Y en capítulos más adelante de Isaías, si usted lee, pues le fue mal al hombre. Pero miren lo que Isaías dice, inspirado por el Espíritu Santo. Acaz dice, yo no quiero señales, no creo en las señales. Y entonces, 13, dijo entonces Isaías, oíd, casa de David. Casa en el sentido de pueblo. No os basta con ser molestos a los hombres, sino que también sois molestos a Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Miren la revelación que recibe Isaías. Comerá mantequilla, comerá miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Acuérdese, él tuvo una vida humana, tenía la divina y la humana, pero como humano experimentó todo. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo, sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vieron desde el día en que Efraín se apartó de Judá, esto es, rey de Asiria. Acontecerá que aquel día silbará Jehová al tábano y a la abeja. Ellos vendrán y acamparán todos en los valles desiertos, las cavernas de las piedras y en los zarzales y en todas las matas. Porque aquel día rapará el Señor con navaja alquilada con lo que habitan al otro lado del río, esto es, rey de Asiria. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche quedarán. Nada más con eso los prosperó Dios. Pero Isaías da el mensaje. Entonces vean aquí vemos lo que yo llamo la visión profética de la Navidad, ¿verdad? La visión profética. El primer anuncio profético de la Navidad en el ministerio de Isaías está aquí. Y vean ustedes, proclamó la liberación, anunció la liberación de los enemigos del pueblo de Israel, versículos 16 al 20 que ya leímos. Otra cosa que vemos, anticipa la prosperidad del pueblo de Israel, versículos 21 y 22, que ya leímos. Un hombre criará, ¿qué cosa? Una vaca y 2 ovejas, pero a causa, dice, de la abundancia
Es que Dios puede hacer un milagro. No necesitas tener 100 vacas para tener mucha leche. Una vaca, 2 ovejas. Con eso Dios anuncia, y así fue, ¿verdad? Esta profecía tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento, en Mateo 1, versículo 22 y 23. Mateo 1, 22 y 23. Dice que todo esto aconteció, todo esto sucedió para que se cumpla lo que dijo el profeta, lo que dijo el Señor por medio del profeta. ¿Qué profeta? Isaías, el que estamos estudiando. Una virgen concebirá, una virgen dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta profecía de Isaías se cumple en Mateo 1, 22 y 24, porque Dios cumple siempre sus promesas. Y es lo que está diciendo Isaías 7. El Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Se cumple esa profecía. Gracias a Dios. Entonces, este es el primer anuncio de la Navidad en el libro de Isaías. Nosotros vemos la Navidad pasada, ¿verdad? Isaías la ve en el futuro. Isaías la anticipa. Miles de años, hermanos, miles de años. Acuérdense que para el Señor un día como 1000 años y 1000 años como un día, ¿verdad? Entonces vea que interesante. El segundo anuncio profético de la Navidad en Isaías lo encontramos en el capítulo 9, versículos del 1 al 7. Es bueno que traigan su Biblia, hermano, porque, por ejemplo, hoy no tenemos, se dañó uno de los cables a la mera hora. Entonces, si usted tiene su Biblia, mire, no hay problema. Aún en el teléfono puede perder el teléfono, puede dañarse su teléfono, puede mandarle algo y se... Entonces traiga su Biblia. Hay que traer Biblia, hermano Enrique, por favor. Isaías 9, del 1 al 7. Está el segundo anuncio que hace Isaías. Dice, no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. No siempre, dice, habrá oscuridad, tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué? Vio gran luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El pueblo de Israel tuvo la bendición. Acuérdese usted que el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, dijo, en el capítulo 8, y en el versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Se acuerdan? Yo soy la luz del mundo. Isaías dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Las tinieblas es una analogía, ¿verdad?
El pecado es tinieblas, la maldad es tinieblas, el no honrar a Dios es tinieblas, el robar es de las tinieblas, el mentir es de las tinieblas. Pero vino Cristo, ¿verdad? El pueblo que andaba en tinieblas, dijo Isaías, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. En el Evangelio y en las epístolas también leemos, dice que estando muertos en delitos y pecados, así estábamos, no solo Israel, no solo en el tiempo de Jesús, así estábamos nosotros, muertos en delitos y pecados. Ojalá que ya estemos en la luz y ojalá que ya no estemos muertos en delitos y pecados. Dice, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegra en la siega, como se gozan al repartir un botín, porque tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, serán pasto del fuego. Y mire qué lindo el 6, un niño nos es nacido, hijo nos ha sido dado, el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Gloria a Dios. Lo de Dios es eterno, lo de Dios es para siempre. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde hoy y para siempre. Esta es el segundo anuncio profético, la segunda revelación que tiene Isaías, miles de años antes, y se cumplen en Juan, como ya dijimos, en Efesios y en otras cartas pastorales, ¿verdad? O sea, la visitación de Dios a la tierra, Emmanuel, Dios con nosotros, Cristo, la luz del mundo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poquito la descripción profética. Tenga su Biblia en Isaías. La descripción profética que hace Isaías, la descripción profética que hace Isaías del Mesías, de Cristo, y como si fuera verdad una carta de presentación, como si fuera una carta de presentación, ¿verdad? Usted sabe que una carta de presentación, pues dice las características de la persona, ¿verdad? Las cualidades. Vemos que Isaías describió a Jesús, al niño Jesús, como el cumplimiento de las profecías, aunque Isaías da la profecía. Él no lo vio, pero lo creyó. Dice versículos 6 y 7, estamos ahora en Isaías 9, un niño nos ha nacido. Mire, él lo dice como un hecho. No tal vez, no a lo mejor, como hoy, ¿verdad? Los cristianos, muchos cristianos que no han crecido, tenemos que ayudarles. Pero Isaías lo da como un hecho. Un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre, y vienen varias cosas: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 5.
Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Vea qué interesante. Entonces, vamos a ver esta descripción de una manera, vamos a tratar de detenernos, a ver qué tanto podemos avanzar. Primero dice, un niño nos ha nacido. Isaías lo daba por hecho, habló en fe, no se puso a pensar y si Satanás se mete, y si Satanás lo evita, y si algo pasa, y si Dios no quiere, porque así somos hoy, ¿verdad? Y si Dios no quiere, ¿quién sabe si Dios quiera? No, un niño nos es nacido. Ahora, a mí me gusta esta expresión, pero ¿qué significa esa expresión? ¿Cómo entiende usted esta expresión? Fíjese, un niño nos es nacido, aunque fue engendrado, como sabemos, de una manera sobrenatural, porque en los evangelios dice que el Espíritu Santo hizo sombra, ¿verdad? Fue engendrado por el Espíritu Santo. Sin embargo, nació de una manera natural, en el sentido que viene de la matriz, ¿verdad?, del vientre de María. Ahora vea usted, por favor, en Lucas 2, versículos 6 y 7. Lucas 2, 6 y 7. Y ojalá en el futuro pudieran traer una libretita donde anotar, porque miren, cuando usted salga, ya no se acuerda. O cuando se preocupe, su cabeza se preocupe por mañana, ya se olvidó de esto. Pero si lo escribe, dice Lucas 2, 6 y 7, dice, aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugares para ellos en el mesón. ¿Se da cuenta? Dice, un niño nos es nacido. Ahora, este niño, que es Jesús, para ser el Salvador, para salvarnos de la condenación eterna, para salvarnos del castigo eterno, siempre y cuando creamos, siempre y cuando lo aceptemos, siempre y cuando lo confesemos como Señor y Salvador, siempre y cuando lo invitemos a venir a nuestra vida. Dice Lucas 2:11, ahí está el cumplimiento. Os ha nacido, fíjese, os ha nacido. No dice nació. Cuando usted tiene un bebé, o como tuvo su bebé, o su bebita, ¿cómo dijo usted? ¿No se acuerdan cómo dijeron? Nos han mandado un bebé, pero ¿a quiénes? A los papás, ¿verdad? Vea usted aquí se habla de Cristo en plural. Vea, Isaías, ya leímos, dice que un niño nos ha nacido. El cumplimiento en Lucas 2:11 dice que os ha nacido para el pueblo. Nosotros conceptuamos que le nació un niño a su papá y a su mamá, punto, ¿sí o no? O a la familia, pero mucho, ¿no? ¿No? Sí, al menos que usted sea un poquito rara o raro. Pero así decimos, ¿no? Pero ve aquí, de Cristo se habla, os ha nacido, al pueblo le nació.
a la gente le nació. Y estos conceptos bíblicos es muy importante entenderlos y aceptarlos. Dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Os ha nacido un Salvador, nos nació, le nació a la humanidad, le nació a Israel, le nació a Judá, le nació a Jerusalén, le nació a la humanidad un Salvador. Claro, el pase no es automático. Usted y yo tenemos que aceptarlo como Señor y Salvador. Hoy mucha gente quiere a Cristo como Salvador, pero no lo quiere como Señor. No lo respeta como Señor, no lo obedece como Señor, no lo sigue como Señor. Pero sí queremos que nos bendiga y que nos salve. Entonces vea, ahí está el cumplimiento. Ahora, os ha nacido. Quiero que vea otro concepto que da la Biblia. En el libro de Lucas, en el capítulo 18 de Lucas, y vea por favor, alguien que lo pueda leer fuerte para que participe usted. Léalo fuerte. Juan 18, 37, por favor. Quien lo tenga. San Juan, Evangelio de Juan 18, por favor. Lucas fue el anterior, 2:11. Lucas 18, Juan 18, 37, por favor. ¿Qué dice? Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Eso. Todo aquel que es de la verdad, oye mi Dios. Eso, amén. Entonces vean, ¿verdad? Os ha nacido un niño en Lucas, el Salvador. Os nació el Salvador. Nació como niño. Fue un niño. Ahora también dice, ¿qué? ¿Qué dice Juan? Ya no habla de Salvador, ¿de qué habla? De rey, rey. La Biblia presenta a Cristo rey de reyes, señor de señores, pero tiene que empezar por ser nuestro rey, nuestro señor, que nos sometamos, que lo obedezcamos, que no cuestionemos. Y hoy da mucho trabajo eso, porque con qué facilidad cuestionamos, desobedecemos al gobierno, por ejemplo. Entonces vea, os ha nacido, no solo un Salvador, os ha nacido tu rey, nuestro rey. Ahora dice la Biblia que esto sucedió cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y eso lo menciona Gálatas 4:4. Ahora, vamos a regresar a Isaías, capítulo 9, pero aparte de decir que os ha nacido, el versículo 6, ¿verdad? Os ha nacido un niño. También dice, y esto es muy interesante, en el mismo 6, en el mismo versículo 6, ¿qué dice el segundo renglón del 6? Después de un niño nos ha nacido, a nosotros nos nació. ¿Qué dice? El segundo renglón, la segunda cosa que dice. No, antes, después de nacido, hijo nos es dado. Otra vez el concepto, hijo nos es dado a nosotros.
¿Habían visto eso antes? ¿Se habían fijado en eso antes? Hijo nos es dado. O sea, el unigénito del Padre, como lo leímos hace un momento, fue dado igual a la humanidad. A la humanidad. Hijo nos es dado. Fue dado a la humanidad como fuente de salvación y como fuente de amor. ¿Se acuerda de Juan 3:16? ¿Quién no sabe de memoria? Dígalo fuerte. Vida eterna, ¿verdad? Entonces, hijo nos es dado a nosotros, ¿verdad? El unigénito para ser como fuente de salvación y de amor. Por eso es llamado Hijo del Hombre. En la Biblia usted va a encontrar, en los evangelios usted encuentra Hijo de Dios, Hijo del Hombre. Es llamado Hijo del Hombre como un elemento más de acercamiento a la raza humana. Hijo, nos ha nacido un niño, hijo nos es dado, como un acercamiento más. Esa es la enseñanza. Sigamos. Otra cosa importante que vemos, dice, hijo, y el principado sobre su hombro, o sea, principado. ¿De qué habla principado? Principado. Viene de príncipe, de principal. O sea, esto habla de dominio. Habla de dominio. Principado. ¿Principado de qué habla? Habla de autoridad, ¿verdad? Habla de autoridad. Y dice, principado sobre su hombro, dice. Sobre su hombro. Hermanos, Jesús tiene autoridad. Tuvo autoridad. Cuando hubo una tempestad, dice que calla y enmudece. Por ejemplo. Mateo 28, 18. Toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué? Vayan y hagan discípulos. ¿Cuántos discípulos estamos haciendo? ¿Dónde está el señorío de Cristo? ¿Dónde está que es nuestro Señor? Y un día vamos a darle cuentas. O sea, Jesús tiene toda autoridad. Mire lo que dice Juan 5, 22 en adelante. San Juan, capítulo 5. Y esto es lo que vio Isaías, Juan 5, 22. Hasta, bueno, dice el 22, porque el Padre a nadie juzga. El Padre dice, a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. ¿Quién tiene autoridad de juzgar? Cristo. Para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y la hora es
cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí misma. Y además le dio autoridad. ¿Se da cuenta? Le dio autoridad de hacer juicio, porque Él es el Hijo del hombre. Fue nuestro niño, hijo nos es dado, nuestro hijo, como una manera, como un acercamiento más, para que entendamos el acercamiento. Porque todavía muchos cristianos tienen la idea, ¿verdad? Dios que estás en los cielos. Y yo a veces le digo, hermana, ¿y por qué no dijo Dios que estás en mi corazón? ¿O por qué no dijo, hermana, cuando oró, Dios que estás entre nosotros? Porque eso dice, donde hay 2 o 3, ahí estoy yo en medio de ellos. A veces seguimos teniendo el concepto abstracto y además de un Dios lejano, distante, desconocido y abstracto. Entonces vea, y además, 27, le dio autoridad de hacer juicio. ¿Por qué? Porque es el Hijo del hombre. Y ese Hijo del hombre, ¿verdad? Nuestro Hijo. Dando a entender que está muy cerca. Me doy a entender, ¿me están aprendiendo, hermanos? Bueno, ojalá así sea. Ahora, Él tiene autoridad, por ejemplo, para dar vida eterna. Mire lo que dice San Juan 17 y versículo 2. San Juan 17 y versículo 2. Mire lo que dice. Dice, le has dado autoridad sobre toda carne. Le has dado autoridad sobre toda carne, para que dé vida eterna. ¿A los que le das? Él tiene esa autoridad. Entonces vea qué interesante. Ahora, una cosita más, ya vamos a terminar por la hora. En Isaías, ¿qué otro calificativo, qué otro nombre se da? Primero dice, ya vimos, principado, sea autoridad. Admirable. Nada más voy a mencionar algunas cosas por la hora y no les voy a dar las citas bíblicas por el tiempo, pero Isaías dice admirable. ¿Tiene idea qué significa la palabra admirable? ¿Grande? Más grandoto. Muy bien. Admirable. ¿Qué imagen, qué pensamiento? ¿Cómo es algo admirable? Digno de admirarse. Bueno, Cristo es digno de admirarse, obviamente, ¿verdad? Obvio. Pero positivo. Admirable porque no, pero ¿qué es admirable? ¿Cómo entendemos la expresión admirable? Nos deja sin palabras, pero grande. Muy bien, está bueno, está bien, hermana, muchas gracias. Está bien. Bueno, mire, Isaías dice, profetiza miles de años antes, que Jesús dice que iba a ser admirable. Y les voy a dar ejemplos y a ver si nos ayudan esos ejemplos a entender qué es algo admirable o qué es una persona admirable o por qué es Jesús y sigue siendo admirable. Por ejemplo, en su nacimiento
eso fue admirable. Engendrado por el Espíritu Santo, eso es admirable, ¿o no? Una estrella guió a unos sabios para que fueran no a llevarle presentes, a adorarlo. Los presentes, los regalitos, eso fue extra, hermana. Lo más importante, creer en Él, ¿verdad? Podemos darle un regalo a alguien y a lo mejor ni bien nos cae, por compromiso. ¿Cuántos papás el día del maestro tienen que comprar un regalo para el maestro o la maestra? Compromiso. Diga, ¿qué dijo doña Teresita? Por interés. Ah, por eso dije, diga. Entonces, mire, el Señor fue admirable en su nacimiento, engendrado por el Espíritu Santo. Admirable en su nacimiento, porque ¿cómo que una estrella? Esos hombres de ciencia, esos sabios, esos filósofos de tierras lejanas, hacer un viaje semanas o meses, no había el medio de transporte. Mire, hoy usted puede desayunar en Cancún, comer en el Distrito Federal y cenar en Los Ángeles o hasta más lejos. Pero mire, es admirable lo que esos hombres hicieron. Admirable. ¿Quién les reveló a ellos? Dios. ¿Quién guió a ellos? Dios. Eso es admirable. ¿Entiende lo que significa algo admirable? Una cosa más. Mire, el Señor, por ejemplo, fue admirable en su infancia, en su niñez. En una ocasión se les pierde a José y a María, los papás. Y ellos regresan a buscarlo a Jerusalén y lo encuentran en el templo. ¿No lo encontraron en el parque jugando pelota? ¿No lo encontraron en la plaza caminando y viendo? ¿No lo encontraron en la playa? Lo encontraron en el templo. ¿Qué hacía en el templo? No estaba adorando. Dice que discutía. ¿Con quiénes discutía? Lean más la Biblia, hermano. Diciembre es una buena época para leer los evangelios, la historia del nacimiento. Con los rabinos, con los maestros de la ley, está discutiendo con ellos, hablando con ellos. Eso es admirable. ¿Qué niño conoce usted que conozca de veras las Escrituras como la conoció Jesús? Ni los adultos, ¿verdad? Ni yo, hermanos. Bueno, entonces, mire, por ejemplo, fue admirable, no solo eso, fue admirable la enseñanza que daba el Señor Jesús. Hay un dato en el libro de Marcos, capítulo 11, y en el versículo 18, mire, dice que lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, los jefes, pues, los líderes. Dice que buscaban cómo acusarlo, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba, ¿qué? Admirado de lo que él enseñaba, hermanos. Dice, pues este es el hijo del carpintero, es el hijo de José. Admirados.
No habla de poder. Alguien me dijo, admiración es poder. No. Cómo enseñaba, cómo hablaba, los argumentos que usaba. Doctrina, dice aquí la Biblia, doctrina es enseñanza. ¿Se da cuenta? Mire, hay otro dato en relación a esto, en el libro de Juan, en el capítulo 7 de Juan y en el versículo 46. Juan 7, 46. Mire, estamos viendo la admirable. Dice que los guardias respondieron, jamás hombre alguno nos había hablado como este hombre. Estaban admirados, admirados. Mire, la resurrección de Cristo fue algo admirable. ¿Ya tiene idea por qué se le llama admirable? Entonces, y finalmente dice, si regresamos a Isaías, bueno, faltan otros, pero no los vamos a ver. Le voy a dar uno más y con esto terminamos. Mire, aparte de admirable, ¿qué sigue? Dice que Él es consejero. Isaías dice, Él va a ser consejero de consejeros. Consejero. Consejero fiel, un consejero seguro, un consejero confiable, no variable, que no se contradice, consejero. Hoy algunos le llaman terapeutas, ¿no? El psicólogo hace cierta función de aconsejarte. Ahora, consejero, como alguien que advierte, como alguien que enseña, como alguien que dirige, como alguien que aconseja. Y es interesante notar que él mismo, Isaías, cuando habla de Cristo, ¿verdad? Él habla del retoño de Isaí. Está hablando de Cristo, capítulo 11 del libro de Isaías, y no lo vamos a leer, son 7 versículos, indica que sobre todo el ministerio, sobre toda la persona del Mesías, pues iba a reposar el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, si usted tiene algún problema y no sabe, ya le pensó, no encuentra la salida, vaya al consejero que es Jesús. Si usted tiene que tomar una decisión, compro, no compro, está indeciso, cierro, no cierro, abro, no abro, lo demando, no lo demando, le cobro, lo perdono, pida el consejo del consejero por excelencia. Él puede ayudarle. ¿O tiene usted alguna tristeza? Vaya a Cristo, venga a Cristo. Él es consejero. Y sigue dando, ¿verdad? Por ejemplo, Dios fuerte, no débil, fuerte. De toda la Biblia, poderoso, allá sí viene la palabra, fuerte, poderoso, Jehová de los ejércitos, que es el Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, aquí lo dejamos, siempre el tiempo es un limitante.
Isaías vio la Navidad. Isaías profetizó la Navidad. Dios les bendiga, hermanos. Espero hayan sido edificados con este estudio. Vamos a